Tenemos una ponencia proveniente de la Universidad Politécnica de Madrid, Bernardo Llamas y Media Cruz Castañeda, que también nos van a hablar de un caso de uso de GeoBSIG aplicado pues, a la exploración del subsuelo y al almacenamiento de CO2, que es un tema muy de moda estos días. Pues, cuando queráis podéis comenzar. Para ponerlo vista completa. Sí. Bueno, buenos días. Gracias a la organización por permitirnos exponer dos casos de estudio que os vamos a mostrar a continuación. En nuestro caso son dos proyectos financiados por la compañía SACIR y a través de diferentes fondos que ellos han captado. Y os vamos a contar dos casos de aplicación del GeoBSIG para exploración del subsuelo. Bueno, este es el índice. Primero os hablaré de las necesidades, las soluciones que hemos adoptado, por qué seleccionamos desde la Politécnica de Madrid, seleccionamos la herramienta GeoBSIG y cuál es nuestra estrategia para desarrollar las dos últimas herramientas que están ahora mismo funcionando y de forma exitosa. Lo primero es que el sector energético está en un profundo cambio. Hay dos vectores que están regulando este cambio. El primero de ellos es la reducción de las emisiones de CO2. Esto obliga de una forma directa o indirecta a fomentar las energías renovables. En un segundo apartado, el subsuelo ofrece diferentes oportunidades para mejorar la eficiencia de las energías renovables. Por poneros un caso, la tecnología CAES podría llegar a mejorar la eficiencia de un parque eólico en un 5%. En el tema de reducción de emisiones de CO2, la tecnología que os voy a presentar, la de captura, transporte y almacenamiento de CO2, permite eliminar hasta en un 90% las emisiones de una central de generación de electricidad. Como contrapartida, el subsuelo no lo estamos buscando a profundidades bajas, estamos buscando profundidades o estructuras geológicas a profundidades superiores a los 600 metros en el caso del CAES y de más de 1000 metros en el caso de almacenamiento geológico de CO2, y eso supone un alto riesgo a la hora de hacer inversiones por parte de las compañías. Por otro lado, lo que estamos planteando y estamos publicando y estamos colaborando con empresas es la estrategia de exploración de este subsuelo en base a una serie de criterios técnico y socioeconómicos. Son las dos herramientas que os voy a contar. Y como estrategia que estamos siguiendo, el GeoBSIG y las herramientas posteriores apuntarán aún más el desarrollo eficiente de esta tecnología de selección de estructuras. Por no extenderme mucho más, he traído dos figuras. No sé si sois expertos en exploración de subsuelo o sois conocedores de lo que es un almacenamiento geológico de CO2 o de un CAES. Simplemente estamos buscando estructuras que permitan confinar en condiciones seguras y estables el CO2, principal gas de efecto invernadero, no por su efecto radiativo, sino por el alto volumen que emite, ¿no? Y por otro lado, el CAES, el Compressed Energy Storage, lo que permite es almacenar energía. Según los científicos americanos, el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía masivos van a ser una necesidad para poder estabilizar el sistema eléctrico. Nosotros estamos buscando este tipo de estructuras también. El GeoBSIG no es la única herramienta que estamos utilizando o que deberíamos de utilizar, pero sí es la fundamental a la hora de hacer la definición de estructuras. Por no extenderme mucho en tiempo, he eliminado una diapositiva donde explicaba qué es el proceso de definición. Simplemente lo que hacemos es meter en una coctelera un algoritmo matemático que funciona, que está probado y que está testado, junto con una serie de criterios. Los criterios, en este caso, nosotros los desglosamos en técnicos y socioeconómicos y os mostraré algunos ejemplos. Una vez que hemos seleccionado, pasamos a la etapa de caracterización. Por daros unas cifras, la investigación del subsuelo a profundidades mayores de 600 metros obliga a realizar una geofísica costosa. Aproximadamente una inversión media podría estar en 4 millones la realización de una sísmica de reflexión, más los sondeos de caracterización directa. Podemos estar hablando, para caracterizar un almacenamiento de CCS o un almacenamiento de CAES,
en el torno de los 15-20 millones de euros. Por eso es tan importante la etapa de definición. Y finalmente, según las directivas, según las leyes, nos obligan a que tenemos que modelizar nuestros resultados de caracterización en un modelo que es dinámico, es decir, podemos establecer cómo se va a comportar nuestra estructura a lo largo del tiempo. Es curioso, el CAES tiene una vida de operación de aproximadamente 20 años, pero un confinamiento seguro de CO2 obliga aproximadamente a garantizar 100 años de operación, ¿no? Os he querido traer 3 logos. Nosotros, como Politécnica de Madrid, no podemos contar con los recursos de una empresa puntera del sector oil and gas o del sector eléctrico, y estamos desarrollando nuestro proceso de investigación del subsuelo con herramientas de código libre. ¿Por qué? Porque ofrecen una posibilidad de desarrollar nuestras ideas y nuestros estudios de una forma económica, y además también nos permite poder hacer modificaciones con el código abierto. Bueno, en mi caso yo os voy a explicar la primera herramienta, la CO2 Data Assess. Ha sido publicada en varias revistas y en varios congresos específicos sobre tecnología CCS, y yo hoy os voy a mostrar la parte más informática, la parte de aplicación del GeoBSIG. Como veis en la pantalla, el corazón del CO2 Data Assess se basa en el sistema de información geográfica, que lo que hace es filtrar la información en base a un algoritmo matemático que hemos puesto a punto desde la Politécnica de Madrid. Bebe de 2 bases de datos, los focos emisores y las alternativas o estructuras a almacén. Matemáticamente lo llamamos alternativas porque el método que estamos utilizando es el método multicriterio AHP, Analytical Hierarchy Process, y lo que estamos utilizando es las capas de información públicas. He traído aquí, no sé, unas cuantas capas de información para poder ilustrar el potencial que tenemos, ¿no?, con la herramienta GeoBSIG. Gracias a esta herramienta lo que podemos hacer es empezar a seleccionar áreas que tengan un potencial mayor en base a los algoritmos matemáticos que hemos desarrollado. Os voy a contar el caso de estudio. Para la compañía SACIR realizamos un caso de estudio en la cuenca del Guadalquivir, donde jerarquizábamos hasta 6 estructuras geológicas que cumplían inicialmente la potencialidad de almacenar CO2, ¿no? Otra de las características que estamos implementando con la herramienta GeoBSIG es que no solamente estamos cargando capas de información de superficie, como las que habéis visto, sino que también estamos cargando capas de información del subsuelo. De esta forma podemos hacer mapas de isóbatas o isopacas y conocer cuál es la disposición de las capas en el subsuelo. En este caso, bueno, veis 3 pantallazos de las 3 estructuras, la A, B y C, que tenían un mayor potencial. El resultado que obtenemos con la herramienta CO2 Data Assess, lo veis aquí, es una herramienta que permite clasificar cada una de las capas en función de una serie de criterios. A la izquierda, en verde, tenéis los criterios técnicos, a la derecha tenéis los criterios socioeconómicos. En este caso he mostrado los resultados de la formación C. Era una estructura que en principio tenía potencial, y la herramienta lo que hace es traducir la valoración cualitativa en una valoración cuantitativa, de forma que al final al decision maker, al agente decisor, se le da un número y una jerarquización de las estructuras. Podéis encontrar más información de forma pública en 2 publicaciones que hemos hecho. Una en el Congreso de Austin de Tecnologías CCS en Estados Unidos, donde publicamos un artículo y tuvimos una ponencia invitada, y la colaboración que tuve en uno de los libros que es de acceso libre a través de Internet con la editorial Intec. Por lo tanto, no me voy a extender mucho más sobre este tema. Doy paso a Maricruz Castañeda, que es también una colaboradora, investigadora en el tema de
almacenamiento de energía y que os va a poder explicar con más detalle este último avance. Gracias. Bueno, yo os voy a explicar la herramienta aplicada al almacenamiento de aire comprimido en el subsuelo y, al igual que la herramienta de CO2, es una herramienta de evaluación de estructuras geológicas. Pero al estar aplicada en una diferente tecnología, todos los criterios se han tenido que volver a evaluar y a especificar que podéis ver en el gráfico central. También se diferencia entre criterios técnicos y criterios socioeconómicos. Gracias al programa GeoVSIC de código libre hemos podido cargar toda la información que necesitábamos para satisfacer todos nuestros criterios. Por ejemplo, os he puesto algunos que son los más importantes. Empezando por aquí, el criterio de la capa de espacios singulares y protegidos, en la que he incluido LICs, cepas y parques naturales. En un primer vistazo podemos ver todas las zonas que no podrían ser óptimas para nuestro emplazamiento. La siguiente es la capa de poblaciones, en la que tenemos la información del número de habitantes. Gracias a la herramienta GeoVSIC podemos ordenarlos de más a menos habitantes y con un simple vistazo podemos ver qué ciudades son las que más población tiene, con los puntos más grandes y más oscuros, y los que menos, que serían los menos visibles. La siguiente sería la capa de geología, en la que podemos ver la zona más importante para nuestras estructuras. No se ha comentado, pero para CAES el emplazamiento más importante son los domos salinos, que, para quien no lo sepa, es el de la era del Kuiper. Con lo cual, cogiendo el mapa geológico de España entero y cogiendo solo la capa de la era del Kuiper, podemos en un simple vistazo ver dónde estarían las zonas para evaluar. La siguiente sería la energía, que es la capa de la energía, en la que tenemos todos los parques eólicos de la zona y, de nuevo, como hemos hecho en la población, podemos ver qué parques tienen mayor potencia instalada y qué parques tienen menor potencia instalada, porque a la hora de evaluar tenemos que tener en cuenta cuántos megavatios podemos disponer. Asimismo, las líneas que ven en marrón son las líneas de evacuación y transporte. Y por último, tenemos un modelo digital del terreno donde se ven las zonas elevadas y profundas, y a la vez he añadido la capa de gravimetría, que forma parte de la geofísica. De esta manera podemos ver en el terreno qué información tenemos o no tenemos, y puedo cargar tanto de gravimetría, sísmicas, sondeos, y verlo directamente en nuestro terreno. Esta aplicación se ha hecho en la cuenca vasco-cantábrica, que está al norte de España. Gracias al GeoVSIC podemos acotar nuestra zona mediante la cuadrícula MTBN 50 y con la capa geológica que os he mostrado antes, en este caso toda entera, para ver qué zonas y poder organizar todo en esa zona. Gracias a esto hemos podido desarrollar el proyecto Tec Futura y llevar a cabo esta investigación. Por ejemplo, gracias a tener la información y nuestros criterios, tendremos que unirlos. Entonces, la manera de unirlo es mediante áreas de influencia. Con lo cual, todos los domos que hemos considerado, que en este caso han sido 11 estructuras, serían nuestros puntos centrales de ese área de influencia. Entonces, poniendo, por ejemplo, en uno, haríamos una área de influencia de 5 kilómetros y luego 10 kilómetros. Entonces, en 5 kilómetros sería área de interés óptima y la siguiente sería menos interés, y lo demás es que ya no nos importaría. Otra forma de hacerlo que nos permite el GeoVSIC es cortar capas, pero tuvimos el problema de que se saturaba y nos estaba provocando un problema de optimización de tiempo. Entonces, de esta manera se ve muy rápidamente
cerca de qué estructuras tenemos qué información. Por ejemplo, en el criterio de energía, en este domo de aquí, tenemos que se ve perfectamente que hay dos parques cerca y estas líneas de evacuación. Y, por ejemplo, en el criterio de información previa disponible, en el que somos capaces de introducir gravimetría sísmica y sondeos, podemos ver que cerca de cada domo qué información tenemos. Gracias a esto, gracias a GeoVSI, podemos cuantificar de manera exacta y con números todas las opciones y establecer así un nivel de jerarquización y tener así y poder así evaluar cuáles son las más óptimas o las menos óptimas. Por ejemplo, en el criterio de energía que os he enseñado, todas las energías que estuvieran fuera tendrían un valor 1 como considerado pésimo, normal medio que sería un 5 y óptimo que sería un 6. De esta manera tendríamos de manera clara y directa un nivel de jerarquización simple y que es entendible por todos. Esta herramienta creemos que es una investigación que tiene futuro y gracias a eso nos hemos presentado a este congreso y lo hemos podido poner en un póster que lo tienen abajo por si lo quieren ver toda la investigación de manera detallada. Y también creemos que es importante difundir esto, ya que tenemos un problema medioambiental muy importante y es una manera de solucionarlo. Con lo cual vemos como opción un segundo congreso en el futuro. Todas estas, tanto la CO2 AltaSES como el SIGCAES, nos permiten una serie de beneficios, que es gestión y manejo de información, ya que puedo tener mucha información, pero el GeoVSIC me permite gestionarla y manejarla de la manera que yo quiera. Se puede aplicar a nivel internacional, ya que aunque hemos visto solo la aplicación a nivel de España, como son criterios objetivos, se puede aplicar en todos los lugares del mundo que tengan estas características geológicas. Se reduce el riesgo exploratorio, ya que de esta manera evalúo al principio cuáles son las posibilidades antes de entrar en el campo y gastar dinero innecesario. Integración de la información, ya que, como han podido observar, he cogido fuentes de todas las compañías que tienen la información libre, pues me da igual que fuera del IGN, del instituto, de donde sea, porque el GeoVSIC te permite integrarlas todas. También me permite evaluar alternativas, como hemos comprobado en las dos aplicaciones. Y por último, lo más importante, es que me ayudan a tomar decisiones en la inversión, ya que al final todas las investigaciones se basan en el dinero y para eso esta aplicación nos ahorraría tiempo y dinero. Gracias y gracias por todo.